Hola amigos, hoy en Punto de Vista hablaremos sobre una decisión personal que puede cambiar la desgracia de una persona enferma y darle vida. Hablaremos sobre la donación de órganos y tejidos. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema nos acompañan este día el doctor Franz Serpa, quien es médico consultor de trasplante hepático. También el doctor José Suárez, quien es hepatólogo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Con ustedes queremos tratar este tema que para muchos tal vez es desconocido. Por lo tanto es importante hacer difusión, sobre todo entre la ciudadanía y ante este importante movimiento que vienen cumpliendo en torno a la donación de órganos. Pero para que la gente conozca un poco, doctor Franz, ¿cuál es el proceso médico que se sigue para poder trasplantar un órgano y pues obviamente a la vez donarlo? ¿Y en qué consiste? Bueno, los trasplantes realmente son un procedimiento de alta medicina, son en muchas de las veces la última alternativa que tiene una persona de continuar viviendo. Eso hablamos cuando hablamos del trasplante de corazón, de pulmón, de hígado. En lo que se refiere al trasplante renal siempre existe la máquina de diálisis, que no es la misma cosa que vivir libre de una máquina, ¿no? Conectado permanentemente a la máquina. Pues, y todas estas personas dependen de un donante, porque si no existe un donante no hay un trasplante. ¿Quiénes son los donantes? Somos potencialmente todos los seres humanos podemos ser donantes, y todos los ecuatorianos tenemos ese compromiso, yo pienso, para con la sociedad, de que si en algún momento se presente una situación adversa en la cual seamos declarados en muerte encefálica, nosotros podamos dar vida a otras personas por medio de la donación de órganos y tejidos. Doctor, en el caso, por ejemplo, de que se haga una donación, ¿cuántas posibilidades hay de que la persona que estuvo enferma se mejore y a lo mejor se cure completamente de su dolencia? Bueno, realmente el trasplante en la mayoría de las veces ofrece la cura total para aquellas personas que son sometidas a la cirugía. No deja de ser una cirugía de alto riesgo también, sí, pero en donde digamos, los resultados son mucho más positivos que negativos. Son cirugías de alta complejidad, son pacientes extremadamente enfermos, muchas de las veces con pocos días o pocas semanas de expectativa de vida. Entonces hacerles el trasplante significa un renacer, una nueva vida. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan José, ¿cuáles deben ser las condiciones de un paciente para que pueda ser apto para una donación? Bueno, en términos generales, los donantes tienen que ser personas, ¿no es cierto?, previamente sanas. Generalmente se prefiere un paciente hasta 50 años de edad, pero en condiciones de extrema necesidad o de urgencia se puede aceptar pacientes de mayor edad. Antes de decidir si ese paciente es, ¿no es cierto?, adecuado como donante, se realizan una serie de exámenes que nos permiten confirmar si el donante quizás sufrió algún tipo de infecciones, ¿no es cierto?, que le contraindican como donante. Tener, por ejemplo, HIV y SIDA, o tener marcadores de hepatitis B que demuestran que esta hepatitis está activa en el paciente, o, ¿no es cierto?, son condiciones que hacen que automáticamente ese hígado sea, ¿no es cierto?, rechazado como potencial donante. También si se descubriera que el hígado que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, obtener, ¿sí?, del donante tuviera una tumoración, ¿de acuerdo?, que fuera maligna, es una contraindicación para que ese órgano sea usado. Pero las situaciones en que esto ocurre yo diría que son ocasionales y muy marginales, así es que en principio, y al menos hasta ahora nos ha pasado, que muy pocos órganos hemos nosotros rechazado, ¿de acuerdo?, para su uso. Quizás tenemos el inconveniente en nuestro medio, que lo estamos evaluando ahora, de que muchos pacientes tienen un hígado graso, ¿de acuerdo?, debido a mala alimentación, a sedentarismo, a sobrepeso, y cuando el hígado graso es extremo, es importante, puede constituir, ¿no es cierto?, una condición por la cual ese hígado no sea válido para el trasplante o nos dé serios problemas en un paciente trasplantado. Pero
esta condición tampoco es absoluta, sino relativa y está a la decisión, ¿no es cierto?, del cirujano que, ¿no es cierto?, extrae ese órgano, el tomar, ¿no es cierto?, personalmente la responsabilidad de decir este órgano sí es viable para ser trasplantado o no lo es. De todos modos, es estricta la evaluación que se hace en el, ¿no es cierto?, potencial donante. ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar, doctor? Bueno, esto se ha ido ampliando desde hace muchísimos años. Ustedes saben, ha sido el trasplante de córnea para personas que tienen patología relacionada, ¿no es cierto?, visual, de acuerdo, queratocono, o aquellos pacientes que han tenido realmente lesiones importantes a nivel de la córnea por distintas enfermedades. Esto realmente no es vital, pero ha devuelto la vista, ¿no es cierto?, a muchas personas que la tenían deteriorada o que simplemente la habían perdido. Posteriormente, sí, otro de los órganos que se ha trasplantado mucho en el mundo ha sido el trasplante renal, ¿de acuerdo? El trasplante de corazón, tan conocido, ¿no es cierto? Y posteriormente todo esto se ha ido ampliando a otros órganos como el trasplante hepático, que ya lleva, sí, como 50 años de realizarse, así es que en ese sentido nosotros teníamos un retraso inmenso. Y aunque parezca, ¿no es cierto?, de fantasía, hoy se trasplanta también pulmón, a veces corazón con pulmón, se trasplanta páncreas, se trasplanta, sí, intestino, ¿de acuerdo? Y también somos capaces de trasplantar tejidos, como serían la piel, ¿no es cierto?, huesos, ¿de acuerdo? Entonces, recientemente se hizo un trasplante de cara, ¿no?, en Barcelona. Exactamente. Entonces, las posibilidades probablemente, ¿no es cierto?, vayan creciendo con el tiempo, pero estos son los trasplantes que se realizan a nivel mundial. En nuestro medio realmente solo se ha incursionado básicamente en el trasplante de córnea, en el trasplante renal, con pocos casos en el trasplante cardíaco y recientemente, desde finales del año anterior, en el trasplante, sí, hepático, en adultos, ¿de acuerdo? Solo hubieron unos 2 intentos, sí, de trasplante en niños, pero fueron con equipos de extranjeros que vinieron a operar en la ciudad de Guayaquil. Doctor, una inquietud. Cuando se va a trasplantar un órgano, ¿tiene que ser de una persona del mismo sexo, de la misma edad, de la misma raza, o puede trasplantarse un hígado, por ejemplo, de una persona adulta a un niño? Solo hay 2 condiciones importantes para el trasplante. La una es que tenga el mismo grupo sanguíneo. No tiene nada que ver el sexo o género y no tiene nada que ver la raza. Sí, y la otra condición es que ese órgano pueda ser implantado en el receptor. Por lo tanto, sí tiene que guardar una proporcionalidad de tamaño y de peso. No se puede trasplantar un hígado de un adulto en un niño pequeño, porque simplemente no habría cómo, ¿no es cierto?, introducir ese órgano ni cerrar la cavidad abdominal. Entonces, en ese caso, lo que a veces se realiza es una partición del hígado y lo que se trasplante es una parte del hígado que sea proporcional al tamaño del niño, ¿de acuerdo? Como ustedes comprenderán, es mucho más difícil conseguir donantes perfectos de la misma edad, ¿no es cierto?, sobre todo en trasplante pediátrico. En cambio, en trasplante en adulto rara vez tenemos, ¿no es cierto?, una discordancia entre el donante y el receptor, pero a veces puede ocurrir si es que tenemos un adulto muy joven y quien donó, ¿no es cierto?, es una persona muy grande, ¿no es cierto?, de un adulto mayor. Pero sí, no es una condición que ocurra muy frecuentemente, pero son las únicas 2 condiciones. Digamos que en sí el tipo de sangre es fundamental en este caso. El tipo de sangre, pero a diferencia de otros trasplantes, no tenemos que hacer estudios complicados ni costosos de histocompatibilidad, ¿de acuerdo?, entre el receptor y el donante, solo simplemente que tenga el mismo grupo sanguíneo. Doctor, muchas gracias. Doctor Franz, ¿cuál debe ser la condición del donante para el momento del trasplante? Bueno, una vez que se detecta el potencial donante, los médicos tienen que mantener a este donante en las mejores condiciones posibles, y para eso es de que... ¿Se hace la donación desde de una persona fallecida a un ser vivo o cómo se lo realiza? Miren, hay que tener bien claro cómo son los donantes cadavéricos. Son aquellos que están en muerte encefálica, pero a pesar de eso el corazón continúa latiendo. Sí, esto se presenta durante un periodo corto de tiempo, porque luego de pocas horas el corazón también va a dejar de funcionar.
es importante que el corazón continúe latiendo para que la sangre circule por los órganos, ¿sí? Y se puedan mantener viables, porque caso contrario, cuando el corazón ya ha dejado de funcionar, los órganos dejan de ser perfundidos, dejan de tener la irrigación y el aporte sanguíneo y terminan, digamos, destruyéndose los órganos también y ya no es factible la donación. Una aclaración, doctor. Una persona que tiene muerte cerebral no tiene posibilidades de vida. No, está, o existen posibilidades científicamente de está muerta la persona. Una vez que está diagnosticado de muerte encefálica o muerte cerebral, la persona está considerada ante la ciencia y ante las leyes como muerta, ha fallecido. ¿Qué tiempo se puede mantener así una persona, a lo mejor con vida artificial? Son durante pocas horas, por eso que es importante hablar con nuestras familias. En el caso de que suceda una situación de esta, se pueda tomar una decisión rápida y los médicos puedan proceder a extraer los órganos que pueden dar vida a otras personas. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos? Una vez que se detectan estas personas, generalmente están en las unidades de cuidados intensivos. La mayoría de las veces son víctimas de trauma cráneoencefálico, accidentes o accidentes cerebrovasculares, lo que nosotros o lo que la gente conoce como derrames cerebrales, ¿no? Entonces estas personas generalmente están en las unidades de cuidados intensivos conectados a una máquina que les permite respirar, porque estas personas no respiran por sí solas, es una de las condiciones para el diagnóstico de muerte encefálica, y luego de eso se hacen algunos exámenes para identificar que no exista ninguna enfermedad transmisible. En el momento que se presenta esta situación, se hace el abordaje a la familia en el caso de que la persona no haya manifestado en vida su voluntad de donar, porque si la persona ya manifestó en vida la voluntad de donar, pues esa voluntad tiene que ser respetada y son activados los equipos de trasplante que acuden para hacer la extracción de los órganos en relación, dependiendo de los órganos que tengan las mejores condiciones. Por poner un ejemplo, puede ser que una persona con insuficiencia renal sea un donante, sí, no podrá donar sus riñones, pero podrá donar el corazón tal vez, el páncreas, el pulmón o el hígado, ¿no es cierto? Digamos que las condiciones de salud en vida no son precisamente limitantes para la donación. No para todos los órganos, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo sería si una persona es una fumadora crónica, puede ser que no sea un donante ideal para pulmón, pero puede ser que funcione como donante para riñones, para hígado. Esto es determinado con la realización de varios exámenes en el momento de que la persona está diagnosticada de muerte encefálica. Se les hacen varios exámenes y se determinan los órganos que pueden ser donados. En este momento son activados los coordinadores de trasplante. Nosotros tenemos en el Organismo Nacional de Trasplante médicos especialistas que trabajan en esta coordinación, y se alerta a los equipos para trasplante para que a su vez puedan llamar a los pacientes que aguardan en la fila de espera por un trasplante. Listo, muchas gracias, doctor. Amigos televidentes, en este momento hacemos una pausa comercial. De regreso conoceremos estas cifras. ¿Cuántas personas en el Ecuador están esperando por un órgano para poder vivir? Ya volvemos. Luchar por los sueños de los demás como si fueran los tuyos. El único pago a mi esfuerzo es lograr la sonrisa de un niño. Tener futuro con autodisciplina y el apoyo de una universidad de vanguardia. Eso es ser más. 18 carreras, tutorías virtuales, 91 centros en el país y 3 en el exterior. Líderes en educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza.
Si eres exalumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, actualiza tus datos en www.utpl.edu.es/exalumnos, actualiza tus datos y recibe información sobre becas, pasantías, ofertas laborales y muchos beneficios más. Además, participas en el sorteo de una laptop y fabulosos premios. Mayor información, comunícate al 072-570-275 extensión 2247. Participan exalumnos que actualizan los datos desde el 19 de abril al 19 de octubre 2010. Sorteo 20 de octubre 2010. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. De regreso, amigos televidentes, hoy en Punto de Vista hablamos sobre la donación de órganos y tejidos. Doctor Franz, quisiéramos dilucidar una duda que mantenemos en torno a cuánto tiempo de buenas condiciones tiene el órgano una vez que ha sido extraído del donante. Bueno, dependiendo del órgano, realmente existe un tiempo límite para que el órgano sea reimplantado. Pero les quería comentar que para que estos órganos sean mantenidos en buenas condiciones son necesarios el uso de algunas soluciones que son especiales que permiten mantener la vitalidad de estos órganos. Entonces, una vez que uno aplica estas soluciones y los mantiene a bajas temperaturas, en torno de 4 grados centígrados, lo que disminuye el metabolismo celular, los órganos pueden ser preservados durante 24 horas, lo que es los riñones, el hígado aproximadamente entre 10 a 14 horas, el páncreas también en torno de 24 horas. Lo que es corazón y pulmón tiene que ser reimplantado lo más rápido posible. El tiempo de vitalidad después de extraídos los órganos, el corazón y el pulmón, son de aproximadamente 4 a 6 horas. Entonces, ustedes entenderán que con estos tiempos tan limitados es imposible tener un banco de órganos. Entonces, es por esto que se necesita de que el programa de trasplantes tenga una organización bastante importante para que esto pueda suceder en el menor tiempo posible. Las personas trasplantadas puedan acudir inmediatamente a los centros de trasplante, los órganos puedan ser referidos lo más rápido a estos lugares desde los distintos lugares del país. En este caso podría ser inclusive Loja, porque nosotros en las listas de esperas, nosotros tenemos pacientes de Loja que están en este momento en Quito esperando por un donante. ¿Cuáles son los centros autorizados para realizar estos procedimientos? En un inicio cualquiera podría acreditarse para hacer estos procedimientos, cualquier centro, pero obviamente tienen que cumplir con varias exigencias que las impone el Organismo Nacional de Trasplante, especialmente que tengan la infraestructura para poder realizar los trasplantes a los cuales ellos piden la acreditación y que cuenten con los especialistas en estas áreas. Entonces, no hay un especialista en trasplantes para todos los órganos, hay especialidades en cada uno de los órganos. Entonces, tenemos especialistas para trasplante de riñón, especialistas para trasplante de corazón, de pulmón, de hígado. Para realizar los trasplantes, ¿dónde se encuentran los especialistas? ¿Únicamente se realizan en la capital o se pueden realizar en cualquier sitio? Mire, lo que es trasplante de riñón se realiza en Quito, en varios centros, en Guayaquil en varios centros y en Cuenca también en varios centros. Sí, lo que es corazón, tenemos al momento solo un hospital acreditado para trasplante de corazón que está en Guayaquil. Lo que es hígado, tenemos solo un centro en el país acreditado que está en Quito. ¿Sí? Y para córnea existen varios centros de trasplante, es un programa mucho más simple el trasplante de córnea y es una cirugía mucho más fácil de ser realizada, pero estamos frente a una dificultad grande que es la falta de tejidos, en este caso, o de órganos, y es por esto que no tenemos un número importante de trasplantes aún. Hemos tomado la iniciativa ahora, a partir de este año, de una campaña agresiva a nivel nacional, y Loja hace parte de esta campaña para poder desarrollar un programa que sea sustentable en el tiempo, que tenga éxito y que salve vidas. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan José, cuando se realiza el trasplante de un órgano, ¿cuáles son los riesgos que el paciente receptor corre al recibir, por ejemplo, un órgano? No sé, ¿cuál es a lo mejor el que conlleva mayor riesgo? Bueno, como ya lo mencionó Franz, estas son cirugías de alta complejidad, a la cual además llegan pacientes críticos o ya muy complicados y descompensados.
siempre en todas estas cirugías de trasplante se valora lo que se llama riesgo-beneficio. El trasplante tiene que procurar salvar la vida de ese paciente, ¿de acuerdo? Pero nunca se trasplanta a una persona antes de tiempo. Eso significa que si la función de ese órgano, en este caso por ejemplo del hígado, todavía le permite una calidad aceptable de vida, ¿no es cierto?, durante algunos años, porque ese hígado todavía, aunque ya tiene indicios importantes de enfermedad, pero todavía funciona, ¿de acuerdo?, no va a ser trasplantada esa persona, ¿de acuerdo? Entonces hay lo que se llama el tiempo justo para indicar el trasplante, ni tan pronto ni tan tarde. Si es muy tarde, probablemente ese paciente ya tenga una serie de complicaciones, ¿de acuerdo?, que inclusive contraindiquen el trasplante, o que hagan que si ese trasplante se hiciera desde un punto de vista hipotético, ¿de acuerdo?, las complicaciones fueran tan grandes, ¿de acuerdo?, y los gastos sanitarios tan dramáticos que no valen la pena hacerlo. De todos modos, la gente tiene que entender que son pacientes que tienen una expectativa de vida muy corta si es que no se realizan los trasplantes, a veces de días, otras veces de semanas y máximo de pocos meses, y por lo tanto están condenados a morir. Y también tiene que entender la gente que el trasplante es una oportunidad de vida, pero no es una garantía de vida. La tasa de mortalidad, concretamente en el trasplante hepático, está dependiendo de los centros y de la experiencia que se tenga, pero puede fluctuar alrededor del 10 al 20%. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se presentan? Se pueden producir también complicaciones cardíacas, con paradas cardíacas, con arritmias cardíacas, ¿de acuerdo? Problemas anestésicos, ¿sí? Problemas técnico-quirúrgicos que a veces uno se topa sobre la marcha, ¿de acuerdo? Muchos de estos pacientes, por ejemplo, han sido intervenidos previamente por otras circunstancias y pueden tener adherencias que compliquen, ¿no es cierto?, el acceso a la extracción del órgano y posteriormente a la implantación del nuevo órgano. Es decir, nosotros tratamos de manejar todas las variables a priori, pero muchas veces nos topamos con inconvenientes que ocurren durante el propio acto quirúrgico. Nosotros hasta aquí en trasplante hepático, desde el 21 de diciembre del 2009 que se inició el primer trasplante, hemos hecho 16 trasplantes hepáticos, pero 3 pacientes fallecieron. Estamos con ¿no es cierto?, un porcentaje de éxito del 81.2%, que yo creo que es equiparable, ¿no es cierto?, a las mejores partes del mundo, pero todavía nos duele, ¿no es cierto?, esos 3 pacientes que los perdimos, ¿de acuerdo?, en el proceso del trasplante. Pero la gente también tiene que entender que hemos perdido más pacientes, 5 pacientes que murieron esperando un donante, y por lo tanto quizás eso duele mucho más y debería doler mucho más a la sociedad. Porque a lo mejor tuvieron la oportunidad. Porque a lo mejor tenían la oportunidad, ¿no es cierto?, de trasplantarse y de seguir viviendo. Entonces hay que entender que las complicaciones son parte del trasplante, hay que entender que la mortalidad es parte del trasplante y hay que saber también convivir con ella. Por eso los que nos dedicamos a esta tarea, sí, sufrimos con nuestros pacientes, envejecemos con nuestros pacientes, nos estresamos con nuestros pacientes, pero creo que al final, ¿no es cierto?, es una actividad que tiene muchísimo más de gratificante, ¿de acuerdo? Muchas veces nos dicen... Los beneficios son mayores. Sí, muchas veces nos dicen los pacientes frases tan conmovedoras como el decirnos que a partir de ese momento ellos van a tener 2 cumpleaños. Uno, la fecha que nacieron, y otra, la fecha que se trasplantaron. ¿La calidad de vida de los pacientes que han recibido un órgano mejora notablemente? Sí, este es un concepto que a veces hay que cambiar en la cultura de la gente. Nosotros no trasplantamos a los pacientes para que ellos queden inválidos o minusválidos, ¿sí? De hecho, en el trasplante hepático los pacientes regresan a sus domicilios, regresan a su vida familiar, regresan cuando ellos todavía están en edad a su etapa, a su vida laboral, y por lo tanto se convierten nuevamente en entes activos útiles para la sociedad. Y esa es la finalidad del trasplante, ¿de acuerdo? Que sean activos, ¿sí? Creo que después usted va a entrevistar a una paciente que va a dar la muestra viviente de lo que es la recuperación de un trasplante, ¿de acuerdo? Pero esa es la idea,
¿de acuerdo? Eventualmente puede ocurrir que algún paciente tenga alguna complicación que le deje en una situación no perfecta, ¿de acuerdo? Pero yo diría que esas son las excepciones y no la regla, ¿sí? Respecto al trasplante. Por lo tanto, sí, la finalidad nuestra no es solo salvar vidas, sino incorporar a esas personas, ¿no es cierto?, a una vida plena, ¿de acuerdo? Y creo que eso es lo más hermoso y gratificante de esta actividad. Francia, ¿cuántas personas están esperando por un órgano? Mire, en el Organismo Nacional de Transplantes se está trabajando fuertemente para conseguir tener unas estadísticas lo más ajustadas a la realidad, pero lo que sí sabemos es de que existen un poco más de 4.500 personas que están en diálisis. Esto significa que una tercera parte podría ser susceptible de trasplante. Transfiriendo esto para los trasplantes significa que aproximadamente 1.500 personas podrían integrar la lista de renal para trasplante renal. Sí, cuando hablamos de hígado, de acuerdo a las estadísticas, por cada 1.000.000 de habitantes se necesita aproximadamente 7 trasplantes por año. Sí, entonces nosotros somos 13 millones de habitantes, nosotros estaríamos hablando de aproximadamente 100 trasplantes hepáticos por año que se necesitarían aquí en el Ecuador. Cuando hablamos de córnea realmente es un número mucho mayor de trasplantes que son necesarios. Cuando hablamos de corazón, de pulmón, realmente los números son un poco menores, aproximadamente unos 7 u 8 trasplantes por año, pero no dejan de ser también un número importante en las estadísticas. Estamos reorganizando toda la parte y haciendo un levantamiento de todas las personas que tienen la necesidad de un trasplante o que están con una enfermedad terminal. Lo que pasa es que la gente también tiene miedo y a veces piensa de que no hay otra alternativa. Yo siempre decía que antes de comenzar el programa de trasplantes en el Ecuador, el trasplante hepático, el 100% fallecía, porque no había alternativa, no había otra opción. Hoy, a pesar de todo, nosotros salvamos al 80% de estas personas que estaban condenadas a morir. Entonces es importante que la gente sepa de que este programa de trasplantes, el trasplante de riñón, de médula, de hígado, es un programa financiado por el Estado, que es para todos los ecuatorianos. Los 14 millones de ecuatorianos tenemos el derecho a este tipo de, es un derecho que podemos exigir y podemos tener ese beneficio. Solo estamos dependiendo de la donación. Entonces, realmente si las listas y las filas son grandes es porque no hay el suficiente número de donantes y tenemos que entender que los donantes salen de la sociedad y los órganos van para un integrante de la sociedad. Es un círculo que va para nadie está exento, ¿no? Sí, nadie está exento. Entonces, eso es importante que sepan que el Ministerio de Salud Pública es el que financia el programa. Entonces todas las personas que necesiten acudan a los centros de salud, infórmense, vean cómo referirse a los centros de referencia en donde se hace este tipo de trasplante y también entiendan que dependemos de la donación. ¿Sí? El Estado ha proporcionado el financiamiento, existen los profesionales, existen los hospitales, existen las clínicas, ahora nos falta la contraparte de la sociedad. ¿Sí? Entonces nosotros mismos estamos construyendo nuestro futuro en la parte de trasplantes, en la parte de salud. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso estaremos conociendo justamente sobre la importante campaña que cumple el Ministerio de Salud Pública y el Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, que se encuentran en una jornada de celebraciones por el Día Mundial del Donante, justamente difundiendo entre la sociedad la importancia de ser un donante. Mi hobby, crear lazos. Mi pasión, las relaciones públicas. Mi hobby, armar. Mi pasión, la electrónica y telecomunicaciones. Mi hobby, construir. Mi pasión, la arquitectura. Mi hobby, observar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...212 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación, intercambio estudiantil. Matrículas abiertas del 1 al 7 de septiembre. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. www.utpl.edu.es. El diseño de nuestra identidad genera comercio y desarrollo. Con
Congreso Internacional, Diseño, Identidad y Comercio. Del 25 al 27 de octubre de 2010, Centro de Convenciones Universidad Técnica Particular de Loja. Informes al 2570-275, extensiones 2117 y 2123. O visita www.utpl.edu.es/Congreso de Artesanías. Todo el acontecer semanal en un espacio informativo de entrevistas y de educación. Informativo 7 días en la técnica, lo más relevante de la UTPL a su alcance. Véanlo los jueves a las 20:45 y los domingos su reprise a las 19 horas por la señal de Ecotel TV. De regreso, amigos televidentes, hoy en Punto de Vista hablamos sobre la donación de órganos y tejidos y me place presentarles a ustedes a Luz María Suárez, quien es beneficiaria de un trasplante de hígado. Cuéntenos su experiencia. Bueno, mi experiencia, comienzo indicándoles que yo tuve esta enfermedad hace 10 años. ¿Qué dolencia tuvo usted? Tuve una cirrosis hepática autoinmune. Fui tratada durante los 10 años con... ¿cómo le explico? Tuve muchas recaídas fuertes, especialmente la última que me mantuvo casi 15 días en cama y que mi familia se asustó bastante ya, sabía que no me quedaba mucho tiempo. Yo recorrí varios países, 2 países, Medellín y Argentina, en los cuales me confirmaban el diagnóstico que aquí yo tenía en el Ecuador, que necesitaba urgente un trasplante hepático, que era la única manera de salvarme, ¿no? Por razones de la enfermedad tuve que salir ya del trabajo, cumpliendo mi época también, y las fuerzas se me iban agotando. Cada vez uno siente esas fuerzas que se le debilitan, que se van terminando, y que está llegando a un lugar que ya no puede tener mayor funcionalidad. Y saber que atrás de esa enfermedad yo tenía a mi familia, a mi madre, a mi hija, y que necesitaban que yo esté bien. Claro, yo tenía que poner buena cara, me llenaba de ánimo, pero seguía adelante trabajando hasta cuando yo pude. Bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de que el grupo médico se forme hace ya 1 año y comiencen los trasplantes. Fui beneficiaria del 4º trasplante. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en espera? Prácticamente los 10 años, los últimos 6 años que fueron ya bastante fuertes, y como le decía, gracias a Dios recibí el 4º trasplante. Hoy me encuentro muy bien, estoy aquí contando mi historia, que fue bastante triste, sí, pero gracias al Estado, a las instituciones públicas, al grupo médico, que son excelentes, yo puedo dar hoy mi testimonio de que es un nuevo renacer, como dijo el doctor, es una nueva forma de vida, regresan las fuerzas, regresa la gana de vivir, de trabajar y de seguir adelante, y sobre todo de ayudar a todas las personas que están con mi mismo problema, y pedir a la población ecuatoriana que nos ayuden con la campaña de donación de órganos para salvar más vidas. Las que estamos fuera de esto y estamos bien, y las que están esperando un donante. ¿Cuándo se dio el trasplante de su hígado? ¿En qué fecha? El 11 de enero de este año. Ha sido una recuperación muy buena, con muchas ganas de seguir adelante. A lo mejor ha podido volver a realizar actividades que antes no las hacía. Bueno, sí, bastante de ellas.
¿Sí? Con decirle que antes no podía ya salir mucho a la calle porque me cansaba, me hinchaba mucho, ahora no. Al contrario, salgo bastante, camino, hago actividades, ayudo a mis hermanas. ¿Cuál es su perspectiva de la vida ahora? Yo vivir lo que más pueda. Perdí muchos años y ahora quiero recuperarlos. Muchas gracias, Luz María. Hablábamos antes de la pausa comercial sobre esta importante campaña que se viene cumpliendo por parte del Ministerio de Salud Pública y del Organismo Nacional de Trasplante. Cuéntenos, ¿cuáles son los resultados que se espera, doctor? Bueno, realmente desde el inicio, por la primera vez vamos a tener esta campaña de una forma masiva. Vamos a estar representados en las 3 principales ciudades, pero queremos que se sumen las otras ciudades también. Tenemos algunos actos como la caminada por la donación en Quito, igual va a ser en Guayaquil y en Cuenca. Vamos a soltar unos globos, vamos a tener artistas, vamos a tener una serie de actos, intervenciones en varias facultades, universidades, ¿sí? Haciendo conciencia a este acto noble que es la donación, ¿no? Tenemos un programa bastante extenso. Esto es con motivo del Día Mundial del Donante, que se cumple, o digamos de la semana, del 10 al 31 de octubre. Así es, el día del mes. Sí, entonces estamos aprovechando de esta fecha para llamar a la población, a la sociedad, a que se haga conciencia en relación a la donación y puedan, si no es manifestando en ese momento la voluntad de donar, que conversen en familia, que hablen del tema, que creo que es importante para que podamos ayudar a otras personas. Para las personas que ya han decidido incluirse dentro de la lista de donantes, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir? Bueno, quería también contarles de que próximamente ya pueden manifestar su voluntad de donar en la nueva cédula de ciudadanía. Sé que aquí en Loja tal vez para mediados del año que viene ya se modernice el registro civil y ustedes podrán manifestar en la nueva cédula. Ya está funcionando con esta modalidad en Quito, Guayaquil y próximamente en Cuenca. Sí, pero para aquellas personas que quieren manifestar su voluntad en este momento pueden entrar a la página web del ONTOD, que es www.ontot.gov.es. En la parte superior derecha de la pantalla ustedes van a encontrar un recuadro en donde dice yo quiero ser donante. Una vez que ustedes hagan el clic en este recuadro, se va a desplegar un formulario en donde van a introducir todos los datos y automáticamente se convierte o se transmite la voluntad de ustedes de ser donantes. Legalmente, ¿cómo funciona el sistema, doctor? En torno ya a la donación de órganos, ¿se tiene que cumplir con algún requisito legal? Bueno, en el momento actual estamos bajo ¿no es cierto?, las disposiciones de la actual ley de trasplantes, que este rato está justamente reposando en la Asamblea una modificación y una nueva ley con mejoras a esta ley anterior. Este rato, a pesar de que la ley que tiene contradicciones, me refiero a la actual que está en vigencia, planteaba que todos los ecuatorianos éramos donantes presuntos, es decir, que todos en teoría éramos donantes, ¿de acuerdo? La propia ley planteaba que se necesitaba la autorización, ¿sí?, de los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, lo cual significa que si un cuñado se oponía a la donación, el momento dado, la donación, ¿no es cierto?, se perdía. Esto en el mundo no es así y esto es lo que se está planteando, ¿no es cierto?, una revisión actual para que sea realmente, se mantenga esto de la donación presunta y solo aquellas personas que por escrito ante un abogado y ante un notario expresaran que no quieren ser donantes sean los únicos excluidos de la donación. Tampoco es que se va a obligar a la gente que no quiere a donar, ¿de acuerdo? Pero en principio, ¿no es cierto?, se está planteando que la donación sea mucho más fácil de realizar, ¿sí?, en ese sentido. Entonces todavía nosotros tenemos ese gran limitante, como ustedes comprenderán, es un momento de extrema dureza cuando un ser querido, ¿no es cierto?, ha sido ya diagnosticado de muerte encefálica y por lo tanto ya no tiene ninguna viabilidad, ¿no es cierto?, plantear a esa familia, ¿no es cierto?, la donación. Esto es, aunque ustedes no lo crean, todo un acto profesional muy serio. De hecho, se prepara gente para saber abordar,
¿no es cierto?, adecuadamente a los familiares y plantear la posibilidad de donación. Muchas veces, como ustedes comprenderán, por el dolor o por diversas circunstancias, a veces por creencias o mitos absurdos, ¿de acuerdo? Mucha gente se niega a la donación. Hemos tenido inclusive nosotros situaciones curiosas en las cuales los familiares nos han autorizado solo la donación de un órgano y no de todos, ¿sí? Que podría parecer paradójica, ¿no es cierto? Pero nos ha sucedido cuando nosotros hicimos una gran campaña para lograr un órgano por una paciente muy querida, una chica muy joven que se llamaba Gaby Vintimilla, de acuerdo, que al final murió sin poder recibir el órgano porque no tuvimos la donación a tiempo, de acuerdo. Fue curioso que días después surgió, motivada por esta campaña, una donación, pero la persona solo admitió que sea donado, ¿sí?, el hígado y no ni las córneas ni los riñones, ¿sí? Eso en realidad, ¿no es cierto?, no debería ser así, ¿de acuerdo? Todos debemos de entender que no sacamos nada en llevar órganos, ¿no es cierto?, a la cremación u órganos a que sean enterrados, al final se pudran, cuando esos pudieran, ¿no es cierto?, dar vida a otras personas, trascender, ¿sí?, hacia otras personas. Creo que alguna vez dio una persona en radio un testimonio en el sentido de una madre que había donado los órganos de su hija muy joven, y ella sentía que realmente a partir de ese momento, aunque le costó tomar la decisión, ella sintió, ¿sí?, que la vida de su hija, ¿no es cierto?, había trascendido y se había prolongado en la vida de otra persona, y que eso le había dado muchísima fortaleza espiritual para aceptar, ¿no es cierto?, una circunstancia tan dura en su vida personal. Creo que no hay acto más generoso, más altruista, de mayor desprendimiento, ¿sí?, que la donación. Y creo que eso se debería hablar a título personal, a título familiar, entre amigos. Yo siempre he dicho que los sacerdotes debieran ser, ¿no es cierto?, los promotores número uno a través de los sermones y sus púlpitos en la donación universal. De hecho, la religión católica, ¿no es cierto?, es perfectamente consciente del concepto de muerte cerebral y lo acepta, y también creo que es una promotora, ¿no es cierto?, directa de la donación. Lo que pasa es que todavía falta el que haya un compromiso más real, más directo, más constante, de acuerdo, en el tiempo, para que esto lleve, ¿no es cierto?, a que obtengamos los frutos que nosotros esperamos y poder salvar a más gente. Muchas gracias, doctor. Finalmente, doctor Franz, ¿qué es lo que se espera o se planifica, aparte de esta campaña de difusión, para ampliar o concienciar a toda la ciudadanía en general en torno a este tema? Bueno, realmente estamos muy optimistas, creemos que vamos a obtener muchos logros con la campaña. Esperamos y aspiramos a que las tasas de potenciales donantes y de aquellas personas que voluntariamente se inscriban como potenciales donantes aumenten, para que la sociedad cree una conciencia de que es necesario trabajar en este tema, que es, como yo le decía, es de interés social, que los órganos salen de la sociedad y regresan para la sociedad. No son para beneficio de ningún otro tipo, de un médico, de una institución, sino para la propia sociedad. Nosotros los médicos somos solo instrumentos intermedios en este trabajo tan complejo que es el trasplante y la donación. Listo, muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes por haber compartido el día de hoy esta importante información y sobre todo por mantener ese espíritu altruista y sensibilizar a la población en torno al tema de la donación de órganos. A ustedes, amigos televidentes, simplemente la invitación para que lo piensen, para que hablen en familia y para que a lo mejor y tomen esa decisión tan importante de donar uno de sus órganos, de extender su vida en la vida de otra persona. Para ustedes, nuestro agradecimiento y esperamos que la próxima semana nos acompañen con su sintonía. Que tengan un excelente resto del día. Buena suerte.